El descuido o ligereza a muchas personas a veces las tiene enfermas, las tiene sin amistades, las tiene en la cárcel y a veces en muchos problemas habidos y por haber. A menudo escuchamos decir a alguien: si no hubiera dicho eso, todo estaría bien. Es grato que alguien nos diga de cuando en cuando que lo tomemos con calma, que no hablemos tanto. Yo recuerdo en una ocasión que un hermano, le escuché decir a un hermano, a otro, le estaba diciendo, porque lo más que hacía era hable, y le dice: hermano, no hable tanto, porque entre más hable hay muchas más posibilidades que cometa errores o pecados. Dice la Biblia en Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus lenguas es prudente. Ya nuestra hermana anunciaba el tema para hoy, las cualidades de un buen vivir como cristianos. Este tema está basado precisamente en el Santiago 1, versos 19 y 20, que les recuerdo el contenido. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué cualidades vemos en estos versos que debemos tener como cristianos? Ojalá, hermanos, este tema nos ayude a muchos a ubicarnos en un buen vivir. Quizás sea el tema para hoy, se ubique en el descuido de muchos de nosotros. Descuidamos tanto esto que quiera Dios aplicarlo a través del Espíritu Santo a nuestra vida, de tal manera que cuando terminemos el tema decidamos verdaderamente ser mejores en este respecto, en lo que estaremos tratando acerca del tema. ¿Qué cualidades vemos en estos versos que debemos tener como cristianos? En primer lugar, vemos que el cristiano debe ser pronto para oír. Debemos solo oír buenos consejos de los demás. ¿Cuántas personas, hermanos, los buenos consejos no los escuchan? Pero no se trata de un mal consejo, de una mala dirección, de una mala guianza. Inmediatamente la persona escucha esto y lo quiere hacer suyo y lo quiere llevar a cabo. Debemos oír la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Cuando la leemos, cuando en la escuela bíblica dominical que la estudiamos por temas, a través de un sermón como de diferentes formas, basta que nos acerquemos a la palabra del Señor para saber o leer su contenido. El Espíritu Santo nos está hablando por medio de la palabra. Hay que oír la voz de Dios por medio de su palabra. Debemos oír todo aquello que nos ayude en nuestra vida espiritual. Hay muchísimas cosas que no nos ayudan, al contrario, nos perjudican, nos alejan, nos hacen no vivir vidas acordes a la voluntad de Dios. Eso, hermanos, no debiéramos oírlo, pero todo aquello que nos ayude en nuestra vida espiritual hay que oírlo. No debemos oír aquello que nos perjudique, que nos dañe o que nos haga estar mal con Dios y con los demás. Estas cosas, hermanos, debiéramos tener mucho cuidado de no oírlas. En este pasaje la palabra oír se refiere a escuchar y hacer todo aquello que es bueno y que bendice a los demás y que le da honra y gloria a Dios. Dice el pasaje: todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre, desde luego que aquí está tomando en forma genérica, ¿sí? Todo hombre y toda mujer sea pronto para oír, con presteza, con prontitud, oír lo que nos conviene oír y que es para nuestro bien, para honra y gloria de Dios, para el bien de los demás. En segundo lugar,
el cristiano debe ser tardo para hablar. La lengua mete a muchos en muchos problemas a la gente. Y el cristiano no es la excepción. Fíjense lo que nos dice Santiago. Santiago le está hablando a cristianos en su carta. Dice Santiago que la lengua ofende. Capítulo 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua ofende. La lengua es jactanciosa. Capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Ay, hermanos, cómo quisiéramos que Dios nos amarrara la lengua. Bueno, no la podemos pues porque la utilizamos para otras cosas también que son buenas y benéficas. Pero, hermanos, ¿cuánto daño se hace a través de la lengua? El hablar mal de la gente, los chismes, y que esto, y luego hay muchos chismes, hermanos, y cosas que no son comprobadas. A mí cuánto me han llegado y me han dicho, hermano, pero es que se ve, parece, mientras se vea y mientras parezca, no es la realidad. Yo no puedo actuar por suposiciones, ni puedo actuar, ni aconsejar, ni llamar la atención a alguien, en el buen sentido de la palabra, solo por sospechas. Pero qué dañina es la lengua. ¿Cuánta gente por sospecha sencillamente las cosas y nunca comprueba la realidad? Comete tantas cosas y hace gente y hasta se juntan y qué dañina es la lengua, dice Santiago, capítulo 3, verso 5. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice Santiago que la lengua contamina, el verso 6, capítulo 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua contamina mentes, contamina corazones, contamina cuando no tenemos cuidado. También puede ser un miembro de gran bendición, es obvio, es bueno. Por eso todo hombre sea pronto para oír, dice la Biblia, oír lo bueno, hacer lo bueno, hablar lo bueno, en este caso. Y si no tenemos cuidado, la lengua puede dominar y acarrear muchos problemas. De acuerdo al capítulo 3, versos 3 al 5, menciona: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las quiere gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¿Cuál debe ser la solución para el problema de la lengua? Primero, hablar poco, para que no cometamos tantos errores, como les mencionaba. Entre más poco hablemos, mucho, porque eso no quiere decir que no platiquemos, que no nos riamos, que no se trata de eso. Pero hermanos, la verdad que había una persona allá en Guayameo, en Guerrero, que su esposo era tan lento para hablar, y su esposa hablaba como, luego se dice, era una taravilla. Así que
su esposo le decía, mira fulana, yo quiero que nos ayudes en esto. Y ella contestaba, pero en segundo le decía el montón de cosas a su esposo. Hablar poco para que no cometamos tantos errores. También, si hablamos mucho, debemos pensar bien lo que vamos a hablar y escoger hablar solo lo que es bueno y es de bendición para los demás, para que le dé honra y gloria a Dios lo que hablamos. Dice el pasaje, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para hablar. No solamente pronto para oír, sino tardo para hablar. En tercer lugar, el cristiano debe ser tardo para airarse. El apóstol Pablo dijo, airaos pero no pequéis, es decir, no expreses la ira en ofensas, en malas palabras, en groserías, etc. ¿Sí? Alguien dijo que la ira es la manifestación de los pensamientos negativos y se alimenta con algo negativo, con desobediencia a Dios. El cristiano no debe airarse, pero si lo hace porque somos pecadores, debemos tener cuidado en no manifestar la ira en ofensas y en rencores hacia los demás. Por esto mismo dice Santiago que debemos ser tardos para airarnos. Además, Santiago da una razón para que no nos airemos. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay justicia en la ira, y menos la justicia divina. Alguien dijo, si siente ira, ría. Es interesante notar que la palabra ira se convierte en ría con solo cambiar una letra. Se los dejo de tarea. Ahí, vean dónde va a poner, cambia una letra y dónde la pone y luego qué va a suceder. ¿Cuánta necesidad tenemos de hablar, de hacer caso a la palabra de Dios escrita, dicha por Santiago? Debemos ser prontos para oír la voz de Dios y hacerla, oír todo lo bueno y llevarlo a cabo. Debemos ser tardos para hablar o ser muy cuidadosos en lo que decimos para que no ofendamos a los demás y le demos honra y gloria a nuestro Dios con lo que decimos. Y debemos ser tardos para airarnos, y si lo hacemos, que la ira no la manifestemos en ofensas y en agresiones hacia los demás. Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una ilustración, hermanos, con relación a la ira. Se llama más que la ira, rabia. Se las leo. Galeno, el célebre médico de la antigüedad, señalaba que, siendo aún joven, vio un día a un hombre que trataba de abrir una puerta con una llave. No habiendo podido conseguirlo, por haberse desviado la llave en la cerradura por la precipitación, se enfureció de un modo increíble. Se puso la llave en los dientes y se empeñó en abrir la puerta a fuerza de puntapiés. Comenzó a blasfemar y a echar espumarajos cuando no pudo abrirla. Tenía los ojos tan hinchados por la rabia, por la ira, que parecía que se le iban a salir de la cara. En este espectáculo, añade Galeno, me hizo tener tanto horror a la ira y tanto miedo de caer entre sus garras, que desde aquel tiempo no me he impacientado nunca. ¿Cómo consideramos nosotros la ira, el enojo, la rabia? ¿Como algo que debemos manifestarla no importando el daño que hagamos? ¿O de aquí en adelante tendremos cuidado de
desechar la ira de nuestra vida para no dañar a los demás y sí honrar a Dios. Santiago dijo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto dijo también que todo hombre sea tardo para irarse. Jacob dijo de sus hijos Simeón y Leví, maldito tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarrataron toros. Esto lo encontramos en Génesis 49, 7 y 6. ¿Qué diría Dios de usted y de mí? ¿Qué dirá un pastor de los miembros de la iglesia? ¿Qué dirán cristianos consagrados y pacíficos de ustedes y de mí? Si usted es iracundo y con facilidad se enoja y ofende a los demás, ore a Dios para que lo haga pacífico y quite la ira de usted, porque dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice Santiago, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque en el verso 18 dice, el que de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo renacer, nos dio la salvación. Y luego, después del 18, el 19 dice, por esto, ¿por qué? Por esto, ¿por qué? Por causa de la salvación, por causa del nuevo nacimiento, por causa de que ustedes le pertenecen a Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, un buen vivir de un cristiano, como se tituló el tema, cualidades de un buen vivir como cristianos, tiene características muy buenas aquí en este pasaje que estamos considerando. Características de obediencia, todo hombre sea pronto para oír. Características de ser pacíficos, todo hombre sea tardo para hablar. Características de quitarnos pues una vida agitada, una vida que a la larga nos perjudica. Las personas iracundas y las personas que no tienen paciencia y con facilidad ofenden y todo eso, hermanos, van quedándose solas van quedándose, poco a poco, las personas van alejándose de ellas y se quedan solas. Hay gente tan solitaria precisamente por causa de su lengua, por causa de su ira, por causa de ser iracundo. Entonces, hermanos, el buen vivir como cristianos, hay que obedecer a Dios, todo hombre sea pronto para oír. Hay que tratar de decir las cosas solamente aquellas que bendicen, todo hombre sea tardo para hablar. Y hay que vivir una vida pacífica, todo hombre sea tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gracias a Dios porque estamos en proceso de santificación
y el Espíritu de Dios mora en todo verdadero cristiano. Y aun cuando cometemos muchos de esto, yo les mencionaba, dice mismo Santiago, que si refrenamos nuestra lengua, este hombre será perfecto. Pero como no suele suceder eso, cometemos mucho de esto que estamos diciendo con facilidad. Entonces siempre va a haber necesidad de estar reconociendo lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Y siempre va a haber necesidad de estar luchando contra aquello que es malo, confesarlo ante Dios como pecado, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, a cambiar eso que nos está haciendo quedar mal ante el Señor. Y como lo que Dios quiere, lo más que Dios quiere para nosotros es un buen vivir, es que hagamos su voluntad. Y si el cristiano se coloca en el hecho de que quiere hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y nos da las fuerzas y nos cambia esa forma de ser y esa forma de actuar. No es cierto, hermanos, lo que mencionan muchas personas a veces. Mi carácter es fuerte. Y el que quiera aceptarme, que me acepte como soy. Yo digo las cosas directas, yo no tengo pelos en la lengua. Todos estos son excusas nada más para no cambiar un comportamiento que no bendice, un comportamiento indecoroso, un comportamiento, hermanos, que ofende a Dios, ofende a los demás. No es cierto eso, hermanos. Es cierto que sí lo dice, pero no porque sea recto. Algunos dicen, ¿y qué recto es la persona? Mira, está diciendo que él dice las cosas como son, qué sincero es. Pero también es un pecador que tiene que cambiar su forma de actuar y su forma de decir las cosas. No porque yo sea sincero en decir las cosas signifique que esté bien aquello que estoy diciendo, de ninguna manera. Entonces, hermanos, un buen vivir como cristiano, aquí nos menciona Santiago precisamente, en estos versos pequeños son 3 cosas muy claras que nos menciona el apóstol aquí. Mis amados hermanos, dice el apóstol, todo hombre sea pronto para oír, obedezcan a Dios, tardo para hablar, tengan cuidado, no vayan a ofender en lo que hablen, no hablen tanto. Tardos para airarse, vivan una vida pacífica, porque en que ustedes se llenen de ira, de enojo, y ofendan, y hagan, y vuelvan, en esto no está la justicia de Dios, en esto no se manifiesta la justicia de Dios, se muestra el pecado o la carnalidad del ser humano. Y por eso es pecado ante la presencia santa de Dios, y debemos reconocerlo como pecado, y debemos así confesarlo a Dios y trabajar sobre ello con la ayuda de Dios para poder cambiar la manera de vivir, la manera de ser, si es que nosotros padecemos de esto. Si no padece usted de esto, hermano, y es un hermano pacífico, paciente y todo, gracias a Dios por ello. No nada más sígalo siendo, siga orando a Dios y sígale pidiendo la paciencia y sígale pidiendo esa forma de vivir hermosa, hermanos, que podemos vivir en el hogar. Muchas veces se manifiesta esto ampliamente, la ira, el enojo, hablamos tan apresuradamente que ya cuando reaccionamos y eso ya cometimos el pecado ante la presencia santa de Dios, o nos airamos rápidamente, y en airarnos rápidamente cometemos tantas cosas que no son agradables ante la presencia de Dios. ¿Está todo perdido? No está todo perdido, pero hay que reconocerlo como pecado, hay que confesar a Dios esto como pecado, y hay que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos ayude para apartarnos de esto. No nos acostumbremos a vivir bajo una plataforma de un vivir que no agrada a Dios, y luego todavía nunca defienda usted el pecado como algo bueno. Jamás, hermanos, nunca defienda usted un mal vivir como algo correcto ante la presencia del Señor, porque a un pecado le agrega todavía otro pecado más. Decir que Dios se agrada de una vida, de un vivir así.
Bendito Dios, te agradecemos por la salvación que nos has dado, tal como dice Santiago. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Pero ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a poder tener un comportamiento agradable ante ti. Perdónanos, Señor, aquellas cosas que hacemos incorrectas. Por ejemplo, el pasaje dice: todo hombre sea pronto para oír. Nos preguntamos, ¿verdaderamente oímos tu palabra? ¿Verdaderamente la llevamos a la práctica? Porque el oír no es solo un sonido que llegue a nuestros oídos y podamos evaluar dicho sonido, o una información que nos llegue a nuestros oídos y solamente la aceptemos como información. Dios, la palabra oír aquí es conocer las cosas y llevarlas a la práctica. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, y que en las muchas palabras, dice la Biblia, no hace falta pecado. Ayúdanos a ser prudentes en el hablar, que no hablemos tanto, que lo poco, lo mucho que hablemos siempre esté gobernado por tu Espíritu y esté dentro de los lineamientos de tu palabra, para no pecar contra ti. Señor, nuestra mente y nuestra carnalidad nos lleva a airarnos muchas veces, a enojarnos de tal manera que cometemos pecados. Dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces nuestro enojo o nuestra ira nos lleva a pecar. Y a veces, mi Señor, defendemos esto como algo correcto. Inclusive podemos decir que tenemos razón y que la otra persona por la cual estamos molestos y enojados es el que está mal. Pero yo, que estoy molesto, lleno de ira y de enojo, estoy bien de ninguna manera. Ay, Padre, cuánto a veces nos apartamos de lo que es tu voluntad y de lo que tú nos enseñas en tu hermosa y santa palabra. Por eso ayúdanos, Señor. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ayúdanos, Padre, para que aquello que es pecado podamos reconocerlo como pecado, podamos confesarlo ante ti, y con tu ayuda, con el poder del Espíritu Santo, podamos apartarnos de ello. Aquellas cosas que son correctas, porque tenemos muchas cosas también correctas, mi Señor, en nuestro diario vivir. Fortalécelas. Ayúdanos a que a estas cosas correctas les vayamos agregando mucho más, a tal grado que la plataforma de un buen vivir sea aceptable ante ti, que te honre, que te glorifique como tú deseas y quieres. Aquí están mis hermanos, mejor que nadie, tú los conoces lo más profundo de su mente, lo más profundo de su corazón. Me conoces a mí a la perfección. Sabes, Señor, en lo que te estamos honrando y te estamos glorificando, y en lo que te estamos fallando. Te rogamos, mi Señor, que nos ayudes, y que nos ayudes a ser mejores cada día, para honra y gloria de tu nombre. Bendice esta iglesia. Aquí están, mi Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo, muy a menudo, más bien Santiago, de acuerdo con el Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así decía cada vez que daba, la mayor parte de veces que daba un mensaje, nuestro Señor terminaba diciendo estas palabras. ¿Por qué? Porque debemos ser prontos para oír, como dice Santiago: oír tu voluntad, oír tu palabra y llevarla a cabo. Tómanos en tus manos y perdónanos, Señor. Lo hacemos, pedimos todo esto, no por nuestros méritos, porque no, por ser pecadores, Señor, y por ser salvados por ti, por gracia. ¿Qué méritos podemos tener? Pero por los méritos de aquel que nos salvó, sí, Él, aquel que intercede por nosotros ante el Padre Celestial, y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, aquel que pagó el precio por nuestros pecados, para que no nada más fuésemos salvos, sino que también fuésemos santificados de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Tómanos en tus manos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.